linfocitos del linfocito T y se van a unir a través de dos receptores. ¿Ya? B7 de célula de antígeno con CD28 y CD40 con CD154, también llamamos CD40 ligado. ¿Listo? Entonces, una vez que sucede eso, se van a activar las señales, ¿no? Primero presenta el antígeno, señal 1, luego activa el linfocito T, señal 2, y para que se active, o mejor dicho, cuando se activa, ¿qué sucede? Primero ingresa calcio al intracelular del linfocito, ese calcio activa calcineurina, la calcineurina a nivel intranuclear produce activación o producción de interleuquina 2, la interleuquina 2 a su vez activa el mTOR, y el mTOR ya va a llevar a la síntesis proteica, replicación de ADN, ARN, ¿no? Y finalmente proliferación celular, ¿no? Que es el ciclo celular. ¿Ya? Entonces ahí se secretan purinas, inulininas, etc. ¿Listo? ¿Y por qué es importante recordar esta cascada inmunológica? Porque muchos de los fármacos que van a bloquear o que vamos a usar en trasplante o como inmunosupresores en enfermedades autoinmunes, justo van a bloquear estos checkpoints, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos ciclosporina y tacrolimus que son anticalcineurinos. Fácil. ¿Qué bloquean? La calcineurina. Tenemos los corticoides que son anti-interleuquina 2, ¿no? Luego tenemos fármacos anti-mTOR que son sirolimus y everolimus, los usamos también en cáncer, que se llama onco. Luego tenemos fármacos que bloquean el ciclo celular, que son micofenolatos y atopina. Y bueno, tenemos por acá vasiliximab, que usamos en trasplante de donante vivo, que bloquea el receptor de interleuquina 2. ¿Ya? Entonces, eso tienen que acordarse, sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar ahora de inmunodeficiencias, hay inmunodeficiencias de tipo celular, o sea T, o sea todos estos, ¿no? Todos estos pueden producir inmunodeficiencia tipo T, porque van a bloquear el linfocito T. ¿No es cierto? O sea, van a bloquear toda la vía de activación del linfocito T. Y si no se le activa el linfocito T, no va a actuar contra una infección. Entonces, cualquiera de ellos, ciclosporina, tacrolimus, vasiliximab, corticoides, sirolimus, everolimus o micofenolato, producen una inmunodeficiencia celular porque bloquean la proliferación de linfocitos T. ¿Ya? Entonces, esta vamos a acordarnos. Acuérdense además, no sé si lo tengo acá, sí está. El linfocito B, por otro lado, para poder trabajar, tiene que también activarse por activación del linfocito T. ¿Ya? Entonces se va a unir igual a unos receptores, el linfocito T CD40 con CD40 ligando, el CTLA4, el CD80, entre otros. ¿Listo? Entonces muchos de los fármacos van a bloquear diferentes puntos. Por ejemplo, Abatacept bloquea justo la unión de CD28 con CTLA4, pero el propio linfocito T tiene en su membrana receptores. Entonces, por ejemplo, CD20, que es el más conocido, quien bloquea rituximab, ¿no? ¿Ya? Hay otro, ¿no? CD52, bloqueado por alemtuzumab, no sé cuál más. ¿Dónde está el belimumab? Acá está belimumab. Belimumab bloquea el BAFF, ¿no? Pero acuérdense de rituximab principalmente. Entonces, si yo le doy a un paciente rituximab, ¿qué va a pasar? Va a tener una inmunodeficiencia tipo B, ¿no es cierto? Porque está bloqueando la proliferación del linfocito B, ¿ya? O su activación. ¿Listo? Muy bien. Igual si le doy alemtuzumab, si le doy belimumab, Abatacept o Abatacept. Bueno, estos son de onco y acá está, resumido. Pues como ven, muchos de estos fármacos vamos a ser usados en diferentes enfermedades, no solo del lupus o vasculitis como hemos visto en las clases anteriores, sino también en glomerulonefritis y en linfoma, por ejemplo, usamos ciclofosfamida. La ciclofosfamida bloquea tanto el linfocito T como el linfocito B, porque daña el ADN, entonces barre todo, ¿no? Tacrolimus usamos en trasplante, en esclerodermia, en hepatitis autoinmune. Etanercept lo usamos en artritis reumatoide, infliximab, artritis reumatoide, rituximab en un montón de cosas, ¿no? Lupus, vasculitis, trasplante, para rechazo tumoral, por ejemplo, glomerulonefritis, linfomas, artritis, púrpuras, anemias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que han hecho ayer en 3 minutos. ¿Alguna pregunta de acá? Esta clase yo la dicté para la sesión A. No está de los años. No hay preguntas, ¿no? Ya.
eso, ahorita lo vamos a revisar. Bueno, para empezar un poquito de las infecciones, ustedes también han hecho infectos, así que también lo vamos a pasar rápido. Entonces, la forma más característica de las infecciones, la que tenemos que acordarnos siempre, o la forma de afectación más grave, digámoslo, siempre va a ser la sepsis, ¿no? La sepsis ya han visto, es una infección orgánica secundaria a una infección, en la cual va a haber una disregulación del sistema inmune con una respuesta exagerada que va a conllevar a la muerte de un paciente, ¿no? Tiene sus variantes, el shock séptico, la disfunción multiorgánica, puede ser por gram negativos, más por gram negativos, pues también por gram positivos, puede ser por virus, como fue en el COVID, puede ser por hongos, parásitos, es menos frecuente, pero igual puede suceder. Lo paradójico de esto es que no solo es la infección la que te mata, sino la propia respuesta de tu sistema inmunológico a través de algunos elementos, como son por ejemplo los PAMs, los DAMs, los receptores intracelulares, que van a generar una respuesta exagerada frente a esta infección y que genera pues el daño de órganos. Entonces, hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que están presentes, que ya los conocemos, pero tienen que acordarse ustedes de que el principal elemento de la fisiopatología siempre va a ser el endotelio. ¿Ya? Entonces, es a nivel endotelial donde se producen los primeros cambios y justamente el endotelio es el que permite que ingresen las células inmunológicas hacia, en este caso, el sitio de infección y genere una batalla. Entonces, cuando hay una sobreexageración de la llegada de células inmunológicas, producto de activación endotelial o disfunción endotelial, pues también se va a producir un estado de sepsis. Entonces, a nivel del endotelio, primero hay un aumento de la permeabilidad. ¿No? Ustedes recuerdan que el neutrófilo en general tiene que ser atraído por quimiosinas hacia el lugar donde está la infección, luego va a unirse, a pegarse hacia la pared del endotelio. Una vez que se une al endotelio, tiene que entrar, ¿no? Adentrarse hacia dentro del tejido, del órgano donde está haciendo la infección, y eso lo hace a través de las moléculas de adhesión, BCAM y CAM. ¿Ya? Por lo tanto, para que haya un estado de sepsis, el paciente tiene que tener también una activación de estos receptores, ¿no? De BCAM, de CAMs, para poder llegar hacia el lugar donde está suscitándose la infección. Pero, ¿qué sucede en la sepsis? Llegan tantas células inflamatorias a combatir la infección que en algún momento de la batalla, digámoslo, se irregula y comienza a producirse menos cantidad de células inflamatorias. ¿Ya? Entonces, la llegada de tantas células inflamatorias se llama tormenta de citoquinas. Lo han escuchado seguramente en inmuno, lo hemos visto en COVID, de hecho. Entonces llegan tantas células, comienza a producir un montón de citoquinas, principalmente interleuquina 1, interleuquina 6, factor de clase tumoral alfa, que empiezan a producir efectos deleterios, comienzan a atacar el propio órgano donde está siendo alterado, pero en una segunda etapa, como les dije, llega tanto que comienza a agotarse. Nos quedamos sin citoquinas, sin células inflamatorias porque van muriendo, y eso genera un estado de agotamiento y a su vez de inmunodepresión. Por eso es que los pacientes que tienen sepsis en el trayecto durante los días de evolución pueden tener otra infección asociada, puede agregarse otra infección, ¿no? Porque se consumen tantas citoquinas, tantos neutrófilos o células inflamatorias que en algún momento se agotan y predisponen a que el paciente tenga otras infecciones. Pero en la sepsis, ustedes recuerden igual el SOFA2, hay dos eventos importantes. Hay un estado de disfunción hematológica caracterizado por plaquetopenia, pero también hay otra entidad que conocemos ya bastantes años, que es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada va a existir un exceso de activación pues, de factores de coagulación que llevan a su consumo, ¿no? Y el paciente puede, por lo tanto, tener sangrado, ¿ya? Y algunas veces también tener eventos trombóticos. Entonces, el tercer punto que sucede luego del endotelio y luego de la regulación inmune va a ser las alteraciones de la coagulación. Entonces, el neutrófilo va a liberar, en este caso, las trampas extracelulares de neutrófilos que van a condicionar coagulación intravascular diseminada y se van a formar trombos por un lado o hemorragia por otro lado. Y si hay trombos, eso va a disminuir también el flujo sanguíneo y la irrigación del órgano tejido, causando hipoprotección celular
más daño orgánico, más disfunción, con consecuente muerte. Y por otro lado, también la activación del complemento es importante. O sea, muchas bacterias van a producir activación del complemento y esta va a su vez a atraer más células inflamatorias en un intento de combatir la infección, ¿ya? Y por ejemplo, si se activa C5b o C9, también va a producirse más riesgo de trombosis, que va a empeorar la activación de la coagulación. Muy bien, entonces resumiendo, va a haber, hemos dicho, un estado de alteración de disfunción endotelial, un estado de regulación inmune, con activación, primero control de citoquinas y luego agotamiento de las células inflamatorias, un estado de coagulación y activación del complemento. Entonces, esto se llama un estado de inmunotrombosis, ¿no? Porque hay activación inmunológica y un estado de trombosis, ¿ya? Y hay obviamente otros elementos como activación plaquetaria, activación fibrinolítica, que van a terminar a conllevar a la trombosis, y por su parte van a generar, como hemos dicho hace un instante, que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos, generando menos llegada de sangre hacia el órgano que está siendo afectado, y con la consecuente falla orgánica. Entonces, en ese contexto, una de las entidades que vemos con cierta frecuencia asociada a la sepsis es justamente la coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Entonces, esta es un estado de exceso de coagulabilidad, de trombosis con consumo de plaquetas y de factores de coagulación, que a su vez puede condicionar que haya también sangrado excesivo en los pacientes. ¿Cuál es la causa más frecuente? La sepsis, sobre todo por gram negativos, pero hay otras como, por ejemplo, los cánceres en segundo lugar, las leucemias dentro de ellas, ¿ya? Las enfermedades infecciosas obviamente ya dijimos, los traumatismos, los eventos quirúrgicos, las enfermedades obstétricas, ¿no? Por ejemplo, el óbito fetal, los pacientes que están gestando o que hacen preeclampsia también pueden tener un estado de una coagulación intravascular diseminada. Me acuerdo mucho de una gestante que vivió en una guardia, una chica de 20 años había hecho preeclampsia, el bebito se murió, lo operaron y en la mañana habían llamado a Nefrolo porque tenía 4 de creatinina. Y Nefrolo dijo, bueno, manejo médico, todavía está orinando. Y ya pues en la noche dejó de orinar, había cirrosis, había hipercalemia, me llamaron, le puse el catéter así rápido, estábamos entrando a hacer la diálisis y de pronto el catéter comienza a salir la sangre hacia la máquina y en la zona de necesidad del catéter comienza a hacer un hematoma, ¿no? Comienza a aumentar volumen, me di cuenta, apreté y nada, pues paró el hematoma, intenté buscar otro catéter y ya no pude conseguirlo porque todo sangraba, pinchaba por todos lados, sangraba. Y justo en eso vi la vía, y de la vía estaba sangrando por el costadito de la vía. La vena estaba en sí, ¿no? Estaba desangrando por eso. ¿Ya? Entonces, las preeclampsias, los óbitos fetales también son causas importantes. Los cirróticos también, ¿no? Tradicionalmente siempre hemos pensado que el cirrótico solo tiene sangrado, ¿no? Porque tiene plaquetopenia, tiene nada prolongado. Pero no es cierto, o sea, el cirrótico también te hace SID y también te hace trombosis. Eso ya ha sido demostrado hace un par de años en unos artículos que salieron. Entonces hay que tener cuidado con el cirrótico y quitar ese chip de que solo sangra, ¿no? También puede ser trombosis, puede ser SID. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clínica? Ya dijimos, sangrado, o sea, hemorragia o trombosis. Puede estar las dos, puede estar una por una, ¿no? En el diagnóstico vamos a tener que utilizar exámenes de laboratorio necesariamente. El fluido de sangre periférico aquí es vital, ¿no? O sea, hay una anemia hemolítica con presencia de esquistocitos y plaquetopenia y consumo de factores de coagulación. O sea, todos los factores de coagulación van a estar disminuidos, va a estar el fibrinógeno disminuido, el dímero D aumentado. ¿Ya? Y el tratamiento es tratar de la causa, si es la sepsis, si es un cáncer, el cáncer. Obviamente tendrás que corregir de repente el sangrado, administrar los factores de coagulación, plasma congelado. Y si es trombosis, tendrás que dar heparina, siempre igual teniendo en cuenta el riesgo de sangrado. Muy bien. Igualmente, como en la sepsis, y esta es una forma de sepsis, ¿no? Entonces también hay un efecto inmunotrombótico, ¿no? Con presencia de citoquinas, con presencia de complemento, de activación de complemento, con inflamación, con consumo plaquetario, fibrinolisis, etc. Ya que al final van a conllevar al sangrado o a la trombosis y potencial muerte del paciente. Entonces, hemos dicho que hay dos fenotipos, ¿no? Uno sangrante y uno coagulador, ¿no? Incluso en un solo paciente pueden estar los dos.
Entonces, ¿quién me da más sangrado? La sepsis, las infecciones. Ya están más que todo relacionados a ellas. ¿Y quién me da un poquito más de trombosis? Por ahí las leucemias, ¿no? Sobre todo la promielocítica aguda, es una de las más frecuentes asociadas a este medicamento. ¿Ya? Igual acá está resumido. En el caso del fenotipo trombótico, ya dijimos también va a estar la sepsis, ¿no? La sepsis también te da trombosis. Hay oclusión microvascular, hay daño orgánico. En el caso del fibrinolítico, hay más hemorragia y también está la leucemia por ahí. Muy bien. Este es un caso de un paciente que tuvo un cáncer de próstata y él vino en realidad porque tenía estas lesiones que estaban apareciendo espontáneamente. Y seguramente han visto muchos pacientes, no tan grandes sus lesiones, pero que empiezan a hacer en los brazos espontáneamente, ¿no? Que no están anticoagulados. Entonces, si están en contexto de sepsis, están haciendo Jones-Synd, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, miren, este paciente tenía anemia, 8.5 hemoglobina, tenía plaquetas 45.000, o sea, plaquetopenia, tenía el TPT un poco prolongado, el fibrinógeno disminuido, el dímero D elevado, ¿no? Hasta 500 es lo normal, y los productos de la degradación de fibrinógeno también estaban aumentados. ¿Ya? Entonces, le dijimos cómo es anemia hemolítica, ¿no? Con histocitos, plaquetopenia, dímero D aumentado, fibrinógeno bajo y productos de degradación de fibrinógeno elevados. Hay una escala, bueno, hay como 3 que usamos para el diagnóstico, para soportar, esta es una de ellas, el ISTH. Entonces tú vas sumando de acuerdo a tu puntaje y si tienes más de 5 es compatible con una coagulación intravascular designada. Por ejemplo, nuestra paciente tenía una enfermedad subyacente, sí, tiene cáncer, pero igual no da ningún punto. Plaquetas tiene 45.000, entonces tiene menos de 50, serían 2 puntos. El TP prolongado, sí estaba un poco prolongado, sería, no es tanto, así que un punto. Los marcadores de fibrinógeno, productos de degradación de fibrinógeno, sí estaban incrementados severamente, entonces serían 3 puntos. Y el fibrinógeno estaba menos de 1, o sea, un punto. Sería 1 más 3, 4, más 1, 5, más 2, son 7. Ya tiene signo. De hecho, bueno, ya está, evidentemente lo tiene, ¿no? Espero que dura la escala. ¿Ya? Por otro lado, el COVID, si ustedes recuerdan, ya estaban haciendo medicina, ya estaban en el colegio, ¿verdad? Bueno, no viví esa etapa, ¿no? Pero el COVID ha sido una infección viral muy severa que hacía sepsis, ¿no? Una de las pocas infecciones virales que he visto con sepsis, ¿no? Y se caracterizaba por un compromiso pulmonar severo, con insuficiencia respiratoria, que llevaba a la falla orgánica y sobre todo trombosis, ¿no? Y sí veíamos, o sea, muchos de los pacientes, por ejemplo, de diálisis comenzaban a hacer trombosis de sus fístulas, el catéter se coagulaba, teníamos que estar cambiando el catéter, y era porque había una activación igual trombótica, ¿no? Y además, el COVID afectaba a varios órganos porque muchos de estos órganos tienen receptores para ECA2. Entonces el SARS-CoV-2 se unía justo al ECA2 y producía afectación pulmonar, afectación miocarditis, falla renal porque también hay receptores de ECA2 en el riñón, en el testículo también, y no solo ECA2, sino había otra proteína más en el testículo, por eso era más frecuente en varones, el TPMSR7 o 9, algo así. Entonces era más frecuente en varones por eso, ¿ya? ¿Y por qué también más frecuente en diabéticos hipertensos? Porque manifiestan ECA2, ¿no? Por su propia enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba? Ingresaba al pulmón y se activaba la tormenta de citoquinas con liberación de citoquinas, como interleuquina 6, que activaba a su vez macrófagos, monocitos, neutrófilos, los atraía hacia el tejido pulmonar y causaba edema pulmonar, causaba disfunción orgánica, síndrome de estrés respiratorio, lesión pulmonar. Y a su vez, una vez que se instauraba la tormenta de citoquinas, se activaban otros elementos como las trampas de neutrófilos extracelulares que producían más trombosis. ¿Ya? Por eso, igual parte del tratamiento del COVID era oxigenoterapia con dexametasona corticoide, ¿no? Con enoxaparina, ¿no? No sé si lo han escuchado, pero bueno, imagino que han leído el efecto, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta?
Es un poco, también creo que le han hecho un efecto, algo de la fisiopatología, así que no quería entrar mucho. Pues vamos ya un poquito más a lo que nos toca hoy día. Muchos de las bacterias, virus o parásitos van a producir daño de diversas formas. Puede ser un mecanismo directo, por ejemplo por exotoxinas, como lo es el cólera, lo es la difteria o el tétanos, que tienen toxinas. Por endotoxinas, como la propia sepsis, cualquiera de ellas, sobre todo gram negativos, la meningitis o la fiebre tifoidea. O puede ser por un efecto citotóxico directo, es decir, eliminando directamente linfocitos, como lo hace la varicela, la viruela o la hepatitis. Por otro lado, hay mecanismos indirectos de daño, como vemos, por ejemplo, en enfermedades como lupus, vasculitis o las glomerulonefritis. Muchas infecciones son causa después de una glomerulonefritis. Por eso, cuando hagamos nefro, van a darse cuenta de que tenemos que estudiar, o cuando estudiamos una glomerulonefritis, tenemos que buscarle causas infecciosas, ¿no? Porque hepatitis puede causar glomerulonefritis, VIH puede causar glomerulonefritis. Y acá estamos. Entonces, recuerden que puede haber formación de inmunocomplejos y eso puede ser producido por secundario a una infección. O muchas enfermedades autoinmunes, como han hecho en la primera clase, también responden a procesos infecciosos, ¿no? Donde hay un mimetismo molecular que el sistema inmune se confunde de antígeno y piensa que es una bacteria, va y ataca el órgano, ¿no? ¿Ya? Autoanticuerpos, también como la fiebre reumática, o reacción inmune mediada por células, ¿no? Procesos de hipersensibilidad como la tuberculosis o la malaria. También tenemos que acordarnos de que va a haber algunas bacterias que son, o gérmenes que son extracelulares e intracelulares, y dependiendo de esto y de su activación en el sistema en el cuerpo, el sistema inmunológico va a responder de una u otra forma, ya sea con inmunidad innata o inmunidad adaptativa. Por ejemplo, en el caso de los extracelulares, si están ubicados a nivel de la sangre o del intersticio, como sucede muchas veces, en el caso de virus, bacterias o protozoos, ¿quiénes van a responder frente a este ataque? Los anticuerpos, el complemento, la fagocitosis principalmente. ¿Ya? Y algunos gérmenes, recuerden que van a necesitar que haya un tejido epitelial, ¿no? que se tengan que unir a una membrana para recién poder actuar, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Tiene que unirse a la membrana respiratoria, pero también la Neisseria gonorrheae, Streptococcus pneumoniae, Vibrio cholera, E. coli, Candida, y si es que se une a una superficie epitelial, allí existe una inmunoglobulina que es la que gobierna y defiende pues, los fenómenos de infecciones, que es la IgA. Si es un germen intracelular, recuerden que puede tener actividad citoplasmática o vesicular. En caso de citoplásmico, están los virus, está la listeria, algunos protozoos, y ahí se van a encargar los linfocitos T y los natural killer. Y si es vesicular, intracelular, aquí hay varias, principalmente las micobacterias, la leishmania, y ahí está la activación de macrófagos, es decir, fagocitosis, ¿no? Pues quién va a responder frente a estas infecciones. Este es como que todo el resumen de lo que tenemos que acordarnos, y es vital que lo comprendan para entender también un poco de las inmunodeficiencias y los problemas que están asociados a inmunodeficiencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bacterias, si hablamos sobre todo del Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, van a haber mecanismos de inmunidad innata y adaptativa que van a estar ambos luchando para evitar la infección o la proliferación de la bacteria, pero van a haber dos muy importantes que van a enfrentarse a esta bacteria, que son los que están en rojo, ¿no? Linfocito B y sistema de complemento. Entonces, si fallara alguno de ellos, obviamente va a haber una infección severa por Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Pero también participa el linfocito T, patrón TH17, secretario de interleuquina 17 y interleuquina 22. Ahí participan los macrófagos y con el complemento, obviamente. En el caso de los hongos ya es más de predominio celular su respuesta. Entonces, patrón TH17 y fagocitosis. En el caso de los helmintos, ya para estos más grandes, está principalmente involucrado el patrón TH2, o sea, el linfocito T. ¿Listo? También participa el linfocito B. Obviamente, si es un parásito, van a participar eosinófilos, inmunoglobulina E también, y basófilos, ¿no? Pero tiene mucha relación con el patrón TH2. ¿Ya? Por eso
Cuando igual tenemos una inmunodeficiencia tipo T, podríamos tener también infecciones por Ascaris mycoides. En el caso de las micobacterias, hemos dicho que son intracelulares, por lo tanto, su participación de defensa va a ser principalmente el predominio de los linfocitos T H1 y de la fagocitosis, ¿no? Dijimos hace rato, macrófagos. Y los virus, los linfocitos T CD8, citotóxicos, principalmente, y los natural killer. Ya, tenemos que acordarnos, porque ahora vamos a ver por qué. La siguiente. Está bien. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de las inmunodeficiencias. Hay inmunodeficiencias que son primarias o secundarias. Si son primarias son congénitas, y si son secundarias pueden ser secundarias a una enfermedad o a un fármaco, como los inmunosupresores, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una inmunodeficiencia? Es un estado en el cual va a haber una falta de respuesta inmunológica frente a una infección que va a condicionar, obviamente, una infección severa, o incluso puede condicionar eventos oncológicos que produzcan cáncer y la muerte del paciente. Muy bien, entonces aquí tenemos que acordarnos un poquito de la fisiología y de la histología de la eritropoiesis. Entonces, si ustedes recuerdan, hay una stem cell pluripotencial, ¿no? Que está arriba, en la parte de arriba, que va a dar origen a dos líneas, ¿no? Una línea mieloide y una línea linfoide. Obviamente la línea linfoide que está por este lado va a originar linfocitos T, linfocitos B, por ahí natural killers, y la línea mieloide y todo lo demás, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, basófagos. ¿Listo? Por lo tanto, en cualquier punto de esta cascada puede haber una falla y no producirse, por ejemplo, un linfocito T o un linfocito B, o incluso no estar produciéndose la stem cell, y al no producirse alguno de ellos no va a generar la determinada línea celular que corresponda, y con ello va a producir que haya una inmunodeficiencia, que puede ser congénita o adquirida. Entonces, obviamente, por ejemplo, ¿quién bloquea el linfocito T? ¿Qué fármacos? Acabo de decir hace 15 minutos, 20 minutos. Ya, ciclosporina, ¿no es cierto? ¿Qué más? Corticoides, ¿ya? Etcétera, lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Y acá rituximab, ¿no? Le podrían causar una inmunodeficiencia, ¿no? Ya está. Obviamente, mientras más arriba sea el daño, o sea, no se produzca, más posibilidad de inmunodeficiencias severas y de muerte. Si se daña, por ejemplo, la célula madre linfoide, no va a producir ni linfocitos T ni linfocitos B. Eso es una enfermedad que se llama inmunodeficiencia común grave. Acá está. A ver, entonces, miren, los nombres son un poco raros algunos. No es necesario que los aprendan todos, solo tengan noción. Bueno, en el MIR sí, en el MIR España sí preguntan mucho de esto, ¿te gusta? Sí, ya tenía que leerlo. Pero más o menos les digo algunos nombres, ¿ya? Vamos a revisar dos nada más de ellos. Si la falla es a nivel de la stem cell, eso se llama disgenesia reticular. Obviamente, como es arriba, no va a producir ni neutrófilos ni linfocitos, ese paciente este compa ya está muerto, prácticamente. Si es en el neutrófilo, recuerden que el neutrófilo tiene que adherirse, tiene que ser atraído, entonces igualmente necesita BCAM. Si hay una deficiencia de BCAM o ECAM, no va a haber respuesta inmunológica, ¿no? De neutrófilos. Pero también acá está deficiencia de adhesión leucocitaria, ¿no? O enfermedad granulomatosa crónica o síndrome de Chilaji-Hashi, que es congénito. En el caso de los monocitos, igual puede haber una deficiencia en el plegamiento hacia el endotelio y también no producirse la respuesta inmunológica. Los natural killer también pueden fallar, ¿no? Natural killer es una deficiencia de natural killer, o también en el síndrome de Chilaji-Hashi también hay deficiencia de natural killer. En el caso del linfocito T, recuerden que el linfocito T para madurar todavía tiene que llegar timo, ¿cierto? Obviamente si pueden tenerse sin timo, ya fue, pues porque no va a poder producir maduración del linfocito T, le va a dar infecciones. En el caso del linfocito B, recuerden que los linfocitos B que producen, cuando se convierten en células plasmáticas, anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no? Y anticuerpos. ¿Ya? Entonces puede haber una deficiencia de IgA, de IgE, de IgM, de IgG, o de todas juntas, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser una inmunodeficiencia selectiva de alguna de ellas, una inmunodeficiencia común variable, donde están todas las inmunoglobulinas ausentes,
o una gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, que es genético, es decir, que no produces nada, ninguna inmunoglobulina. Y bueno, lo que les decía acá, la inmunodeficiencia combinada grave, cuando se altera la célula madre linfoide, por lo tanto no produce ni el linfocito T ni el linfocito B. ¿Ya? Muy bien. Pero hay también otras causas por ahí adquiridas, por ejemplo, el alcohol, ya ustedes cada fin de semana, la hemodiálisis, los corticoides, ¿qué hacen? Alteran la adhesión leucocitaria, ¿no? Bloquean las CPK, las ICAMS, y con ello evitan que llegue pues, el neutrófilo. Por otro lado, la quimiotaxia. Recuerden que antes de unirse el neutrófilo al endotelio tiene que ser atraído, ¿no? Quimio atraído por quimioquinas. Entonces, ¿quién bloquea eso? Corticoides, el propio cáncer, el lupus, la artritis, la diabetes. Por eso los diabéticos tienen tantas infecciones, ¿no? Cada rato ven diabéticos en el hospital, con mitos, con neumonías. Las leucemias también, o sea, todas las alteraciones de las células T, o sea, cancerosas, o sea, leucemia, linfoma, mieloma, bueno, mieloma es el linfocito B, ¿no? Pueden producir inmunodeficiencias, porque es una célula, si bien es cierto está aumentada en número, pero es una célula no funcional. Por eso los pacientes con leucemias, linfomas también tienen alto riesgo de inmunodeficiencias o infecciones, perdón, y aparte que además les dan sus quimioterápicos, que peor todavía, ¿no? Muy bien, diabéticos también, ¿ya? Alteran la actividad microbicida de algunas células. Muy bien, entonces vamos a dividir las inmunodeficiencias según el lugar donde se está produciendo. En este caso vamos a empezar con humoral, entonces el linfocito B, humoral y linfocito B, acuérdense. Entonces, puede ser primario, ya dijimos, inmunodeficiencia como variable, donde faltan inmunoglobulinas, hipogamma-globulinemia ligada al cromosoma X, o deficiencia de alguna de las inmunoglobulinas, cualquiera de ellas. O puede ser secundaria, cuando tenemos pacientes con síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque estos pacientes pierden inmunoglobulinas. Si vamos a la clase de ayer, ¿qué fármaco me produce inmunodeficiencia secundaria tipo humoral? Pregunta de examen. ¿De cuál? No sé, pero ustedes no creo. ¿Algún examen? Lo acabo de decir hace un instante, 30 minutos. ¿Quién bloquea el linfocito B? Ya, pues entonces rituximab es una causa de inmunodeficiencia humoral tipo secundario, ¿no? Rituximab. Entonces, obviamente, si es un paciente con lupus que le han dado rituximab, que puede hacer inmunodeficiencia humoral secundaria. Vamos al celular. Igual, primario, secundario, ¿no? Si es primario, apearse de timo, ¿no es cierto? Dijimos que tiene que usarse timo para madurar, eso se llama síndrome de Guillain, ¿ya? O un síndrome de hipergamma-globulinemia, ¿ya? Cosas raras. Pero ¿qué es más frecuente? Los secundarios, como les dije hace rato, cualquier leucemia o linfoma, ¿no es cierto? Porque va a producir, si bien es cierto, más cantidad de linfocitos T, pero funcionalmente no sirve, ¿no? Entonces, el paciente está inmunodeprimido. ¿Quién más se consume linfocitos T? VIH. Claro, por eso tienen inmunodeficiencia, ¿no? Ya está. Y obviamente supresión transitoria de la producción de linfocitos T por infección. A veces infecciones virales también te producen bloqueo del linfocito T. COVID, por ejemplo, hacía eso, por eso tanta inmunodeficiencia se morían también, aparte de todos los que se tenían. ¿Ya? Y muy bien, ¿qué fármaco me produce inmunodeficiencia secundaria celular? ¿Vale? ¿Qué? Sirolimus, muy bien, sirolimus, que es un inhibidor del mTOR. Todos los que hemos hablado hace rato, pues. A ver, ¿quién era? Calcineurínicos, anticalcinurínicos, ¿quiénes eran? Ciclosporina, tacrolimus. Anti-mTOR, everolimus, sirolimus, muy bien. Y antiproliferativos, ¿cuál falta? Pues, lupus, parece lupus. Micofenolato y hoy hemos visto con ustedes, hemos hablado de la gestante, ¿qué le hemos quitado? La mente ha dicho, ¿qué le han quitado? ¿Qué fármaco le han quitado? Azathioprina. ¿Ya? Hay otros antiproliferativos, por ejemplo metrotexate, que usamos en AR, hay leflunomida, ¿no? También artritis reumatoide, ¿ya? Entonces todos ellos van a producir, corticoides obviamente, ¿no? Todos ellos van a producir inmunodeficiencia celular secundaria.
Muy bien. Puede haber un paciente piña, pues piña tiene las dos cosas, pero entonces de repente le han dado metilprednisolona y le han dado rituximab. Ya está. Entonces, como hacemos, ¿no? Muchas veces. Entonces va a tener una inmunodeficiencia mixta, ¿no es cierto? De tipo secundario. Si es primario, bueno, combinaciones de ambos. La más conocida obviamente sería la que dijimos hace rato, ¿no? Inmunodeficiencia combinada grave. Es que falla la célula madre linfoide. Y en el caso de la secundaria, la radioterapia. La radioterapia te va a dar todo, ¿no? Igual que la ciclofosfamida. La ciclofosfamida te va a dar linfocito T y linfocito B. Por lo tanto, te va a producir una inmunodeficiencia mixta, ¿no? Humoral y celular de tipo secundario. ¿Ya? Bueno, obviamente también la quimioterapia, ¿no? Por eso fármacos tóxicos están por acá también. ¿Ya? Por eso una de las complicaciones es neutropenia febril, ¿no? Complemento. Hay primarios, o sea, puede faltar alguna proteína de complemento, C1Q, C3, C5, cualquiera de ellos. Y secundarias, ¿qué enfermedad me produce inflamación de complemento? Por lo tanto, me produce una deficiencia secundaria del complemento. ¿La han hecho en la primera clase? ¿O segunda clase? ¿Quién produce hipocomplementemia? También lo he visto con ustedes ayer. A ver, Andrea. Lupus, pues. Entonces, el paciente con lupus puede tener inmunodeficiencia secundaria por alteración del complemento. Muy bien. Y de la fagocitosis. Hace rato dijimos que ¿quién alteraba la fagocitosis? Los corticoides, el cáncer, ¿no es cierto? Y la diabetes, ahí está diabetes, ¿no? Fármacos también, ahí está, y la diabetes. En casos primarios, es el Chidaji-Hashi. Muy bien. Ahora sí vamos a correlacionar con los gérmenes. Y aquí sí tienen que prestar atención. ¿Ya? Entonces, si es una inmunodeficiencia humoral, ya sea primaria o secundaria, ¿qué gérmenes están asociados? Tienen que acordarse principalmente los encapsulados. ¿Quiénes son encapsulados? Acá están las bacterias. Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus. ¿Ya? ¿Dónde más hay infecciones por encapsulados? En pacientes asplénicos. O sea, el asplénico, el que no tiene vaso, es como si tuviera una inmunodeficiencia humoral, prácticamente. ¿Ya? ¿Qué otros gérmenes se asocian? Enterovirus y Yardia. ¿Ya? Como ven, normalmente no suele haber hongos, ¿ah? No hay hongos en infectavirus, los puedo agarrar acá. Una lo que pregunté por no mucho de esto. Mucho. Al otro año. Bueno, a ver. En el caso del linfocito T, sea celular, acá está fácil, pues, herpes virus, ¿no? Herpes, las micobacterias, por eso cuando damos pulsos de metilprednisolona, lo hemos hecho en las prácticas, ¿qué damos? De profilaxis, ¿qué hemos dado ayer al chico del dispositivo? Isoniazida o rifampicina. ¿Por qué? Porque tú le das corticoides, si tiene, bueno, igual estudiamos tuberculosis, ¿no? Pero puede activar una tuberculosis latente y eso genera una infección por micobacterias. ¿Ya? Por eso, cuando se deprime la inmunidad del linfocito T, lo que se va a activar es micobacterias. ¿Y qué más? Hongos, pues, hongos. Eso no se acuerdan, hace rato, miren, a ver. ¿Dónde está? Ahí no, se pasa. Lo que dice que tenía que acordarse, acá está. Linfocito B, perdón, bacterias, linfocito B, complemento. Por eso, en una deficiencia humoral, ¿quién se activa? Streptococcus pneumoniae. Casi todos los demás son linfocito T. Por eso cuando hay inmunodeficiencia tipo T, hay hongos, puede haber ascaris, hay micobacterias, TH1 y virus puede haber también, ¿cierto? Ya está. Ahora sí, a ver si lo recuerdan. Ya está, ¿ves acá? Linfocito celular, virus, herpes virus, micobacterias y hongos. Por eso en el VIH que hay infecciones por hongos. ¿Cuáles? Girobesi, aspergillus. Ya está. Y bueno, cándida, obviamente cándida, ¿no? Cándida, histoplasma, aspergillus. Cuando es mixto, obviamente va a ser las dos cosas, ¿no? Va a haber de todo, ¿no? Virus, va a haber bacterias, se agregan incluso algunas más, dependiendo también del grado de inmunodeficiencia. Girobesi, obviamente, toxoplasma gondii, ¿listo? Cuando es complemento es casi como humoral.
Se agrega por ahí nomás, tocó con neumonía aureus, Haemophilus y meningitis. Ya está. La meningitis también es encapsulado. Fagocitosis. Si es fagocitosis, piensen en intracelular. ¿Quién es intracelular? Micobacteria. Fácil. ¿Quién más? Bueno, aquí más hay que recordar aureus, hay que recordar pseudomonas, ¿no? Y hongos, cándida. Por eso el diabético que tiene alteración de la fagocitosis tiene full infecciones por cándida. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuándo sospechamos de una inmunodeficiencia? Ese paciente que tiene más de 4 infecciones, sobre todo respiratorias, al año, o que tú lo hospitalizas y no mejora con antibióticos, hay que rotarle, o si es niñito igual tiene más de 2 otitis, faringitis a cada rato, y no mejora con antibióticos, ahí se sospecha, alta sospecha de un tipo de inmunodeficiencia. Si además está asociado a diarrea crónica, por ejemplo por Giardia, ¿no? U otros, ¿no? Ya estas cosas, isospora, con los VIH, también, si tiene historia familiar también hay que sospecharlo, o si tiene algún tipo de autoinmunidad, ¿no? Si tiene alguna autoinmunidad, como lupus, también habría que sospechar que por ahí, o sea, asociado a todo lo demás, por ahí tiene algún tipo de inmunodeficiencia. ¿Quién más? Cuando tenemos bronquitáceas, sobre todo recurrentes, Muget, obviamente, otros Muget está inmunodeprimido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos que sospechar primero, estudiar las infecciones, obviamente pedir cultivos, pedir un hemograma completo, pedir inmunoglobulinas para ver si ese tipo humoral. Idealmente habría que hacer pues, un hemograma siempre, citometría de flujo para buscar cuál es el tipo específico de inmunodeficiencia y otras cosas más específicas de la especialidad. Vamos a revisar un par de ellas. Este es común. Yo he visto una vez en mi vida, no he visto esto. Inmunodeficiencia común variable. Bueno, dentro de todo lo incomún que son, es lo más común. Yo eso no he visto nadie, no he visto más. De repente los pediatras, los mismos. Bueno, los inmunólogos de hecho. Esta inmunodeficiencia común variable es una inmunodeficiencia principalmente tipo humoral, o sea, el linfocito B. ¿Ya? Aunque cuidado porque puede cruzar también con infecciones tipo T. A veces puede presentarse, entonces tengan cuidado. Pero principalmente el linfocito B. Entonces se presenta a cualquier edad, principalmente entre los 6 y 10 años, y también en la edad adulta. El momento que yo vi tenía 23 años. Obviamente hay un retraso diagnóstico y había infecciones, hay autoinmunidad y hay hipogamaglobulinemia. ¿Cómo lo diagnosticamos? El paciente era un paciente que tenía varón de 22 años, anemia ferropénica, demostrado por ferritina baja. Pero un varón de esa edad no tendría por qué tener anemia ferropénica, ¿no? A menos que esté sangrando crónicamente, de repente, ¿no? Pero más que eso, no. Entonces comenzamos a hacer el estudio y le encuentran ahí una duodenitis. Pero recuerden que el fierro también requiere el duodeno para poder absorberse. Entonces, si el duodeno está inflamado o tiene algún problema, no va a funcionar, no se va a absorber hierro. Con el estudio encontraron que era una duodenitis autoinmune. ¿Ya? Y tenía además una enteropatía perdedora de proteínas, que es raro también verlo. Ya nos llamó la atención porque igual tenía proteinuria 300 miligramos, no era mucho. Vieron estudios para lupus, salió lupus. Entonces tenía autoinmunidad, y bueno, le dio neumonías, le dio un montón de cosas, ¿no? Le dio infecciones, tenía autoinmunidad, tenía enteropatía perdedora de proteínas, y cuando hicimos las gamma globulinas estaban bajas. En este caso justo le vamos a ya es ahí en unos meses, lo preguntaba con los chicos de quinto año. El tratamiento es dar inmunoglobulinas, ¿no? ¿Ya? Este casito, por ejemplo, miren, es una paciente de 38 años, pero tenía un historial muy interesante que nadie se dio cuenta. A los 26 años, joven, ¿no? Tuvo una neumonía, pues trató con neumonía. Le dieron tratamiento ambulatorio, mejoró, pero a esa edad que te da neumonía un poco raro, ¿no? Ya deberías sospechar desde ahí, ¿no? Bueno, ya puede ser que sea piña, ¿no? Ya, de modo. A los 30 años le dio obstrucción intestinal. Y ahí justo fue un micobacteria lo que encontraron, ¿no? Recuerden que esto es linfocito B, pero puede haber linfocito T. En ese posquirúrgico hace neumonía, la intuban, entra la ventilación mecánica, bueno, se recupera. Ya, bueno, ahí cualquiera podría decir, bueno, pues esta piña se infectó en el hospital, bueno. Cuando le dan de alta, tiene una pancitopenia, hay leucopenia, hay anemia y trombocitopenia.
Pero nadie se dio cuenta, nadie dijo nada. Solo le dieron EPO para la anemia y filgastrin pues, para la leucopenia, pero nadie lo estudió. A los 32 años, otro absceso renal. Entonces, no sé, ya tenía que estar muy piña, ¿no? O sea, hay gente salada, ¿no? Pero no sé si tanto. ¿Ya? A los 34 años, otra neumonía. Entonces, ahí alguien pensó, dijo, no, eso ya está raro, muchas neumonías, muchas cosas, hay que estudiar inmunodeficiencia. Entonces, hicieron el estudio y miren las inmunoglobulinas, están por acá, bajas, ¿no? Todas bajas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Obviamente una inmunodeficiencia con un variable. Y para terminar su mala suerte, unos meses después le diagnostican linfoma y luego, bueno, ya luego le da su diarrea bordial porque tenía una deficiencia de tipo B. Muy bien, esta es otra. Inmunodeficiencia combinada grave. En este caso, se bloquea o se altera la stem cell del linfoide. Por lo tanto, hay alteración del linfocito T y del linfocito B. ¿Ya? Normalmente vemos en pediátricos. ¿Por qué? Porque al año, pues ya menos del año, se infectan y muchos mueren. Porque no tienen casi ningún tipo de respuesta frente a infecciones severas. ¿Ya? Entonces, hay inmunoglobulinas bajas, hay linfopenia. Es una inmunodeficiencia mixta, por lo tanto va a haber hongos, va a haber virus, va a haber bacterias, ¿cierto? Incluso hasta protozoarios puede haber. Casi todos se mueren. Muy raro sobrevive y el tratamiento es básicamente trasplante de médula ósea, o se puede reemplazar adenosina deaminasa, que es una enzima importante en la fisiopatología de la enfermedad, y antibióticos obviamente. Este es un lactante de 2 meses, no tenía consanguinidad, muchas veces es por consanguinidad. Era el segundo hijo, su hermana mayor era sana, recibió la vacuna del BCG al nacer, no tuvo reacción. Algunos hacen reacciones entre las vacunas, o si les pones una vacuna de virus vivo atenuado, desarrollan la infección. Así que tener cuidado. Luego presentó fiebre, le dieron paracetamol, ampicilina, amicacina. Al mes de vida presentó un examen patológico, E. coli, le encuentran linfopenia, le encuentran anemia, me olvidé copiar ahí. Las inmunoglobulinas estaban bajas. Y bueno, al final se murió, pero fue por eso, ¿no? Por la inmunodeficiencia combinada grave. Bueno, acá está el resumen de todo lo que hemos hablado, ya lo revisan en sus casas, ya es los biscarratips del día. Y vamos a hablar un poquito de las secundarias. Pues ya hemos hablado, de secundarias hay un montón, ¿no? El estrés, el embarazo también uno deprime, fármacos que ya hemos dicho, comorbilidades, cirrosis, diabetes, hemodiálisis, VIH, desnutrición, pues todos se quieren. Las malignas, linfomas, mielomas, etc. Ya vamos a hablar de los fármacos, ya un montón, así que ya no vamos a repetir. Pero recuerden que si bajas linfocitos B, rituximab, ¿no es cierto? Si bajas linfocitos T, hay un montón, corticoides, anticalcineurínicos, ciclosporina, tebulinos, etc. Con más la diabetes. ¿Por qué creen que los diabéticos tienen un montón de infecciones? Porque no solo es por la alteración de la adhesión leucocitaria o de la fagocitosis, sino porque la propia hiperglicemia va a condicionar la inmunodepresión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hiperglicemia? Se activan vías, los polioles, la vía de la glicosilación, y estos finalmente van a producir incremento de citoquinas, aumento de infiltración leucocitaria, y por otro lado, la propia hiperglicemia, miren, bloquea la adhesión de neutrófilos, bloquea la quimiotaxis, bloquea el enrolamiento, bloquea las ICAMS, bloquea la fagocitosis, como también hemos dicho, y la formación de trampas enfermedades de neutrófilos, las celulares. Por eso es que tienen tantas infecciones, sobre todo cuáles, neumonías, itus, ¿no? Dentro de las itus son frecuentes la candida, ¿no? Por la alteración de la fagocitosis. ¿Ya? Muy bien, ¿quiénes más? Los adultos mayores. Si se dan cuenta en esta lámina, todos los adultos mayores tienen toda su unidad de vida menos, tanto innata como adaptativa, ¿no? Van a tener linfocitos T y B disminuidos, no va a haber fagocitosis, va a haber células dendríticas disminuidas, con disminución de la migración, disminución de natural killer, de macrófagos, de los propios neutrófilos y de la quimiotaxis. Por eso que les da tantas infecciones a los abuelitos, principalmente de neumonía. En el caso de los renales, estos ya están, ya sea en diálisis o en estadios avanzados de la enfermedad renal,
comienzan a acumular toxinas urémicas, ¿no? Dentro de ellas el tiosulfato o el endosilsulfato, cualquiera de las dos. Sumado a que de por sí por la enfermedad renal crónica tienen alteraciones de la microbiota intestinal y al haber alteración de la microbiota favorece infecciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen las toxinas urémicas? Producen disfunción endotelial, producen alteración de la capacidad bactericida, producen alteración de tanto linfocitos T como linfocitos B. ¿Ya? Por eso es que los renales también van a quedar hospitalizados, ¿no? Tienen neumonía, tienen itus, tienen un montón de infecciones. Ustedes van al piso de medicina, casi todo es renal, ¿no? Todos sacan su antena ahí hospitalizados. Bien, luego de que nosotros ya orientamos la inmunodeficiencia, es importante estratificar el riesgo. No es lo mismo un paciente VIH, sin carga y estadio SIDA, un paciente que recibe corticoides, dosis baja, ¿no? Obviamente, quienes tienen bajo riesgo, los que reciben monoterapia, o sea, por ejemplo, corticoides, dosis bajita, menos de 30 miligramos, son un bajo riesgo. O un lupus que está estable, no está controlado, dosis baja de inmunosupresión, también tienen bajo riesgo. Riesgo intermedio cuando tú usas terapias dobles, o sea, por ejemplo, corticoides más tacrolimus, corticoides más micofenolato, ¿no? O edad avanzada, o con enfermedades múltiples, es lúpico, es diabético, no sé. ¿Y quién tiene alto riesgo? VIH, sobre todo cuando tiene CD4 menos de 200, o sea, ya se aparecen infecciones oportunistas. Cuando usamos CAR-T, cuando usamos trasplante renal, ¿no? Trasplantado renal normalmente usa triple terapia, usa corticoide más micofenolato más tacrolimus. Entonces tiene alto riesgo de infeccioso. Por eso muchas veces tenemos que dar profilaxis, ¿no? Como sucede con los pulsos, o sea, todo paciente que tiene más de 30 miligramos de corticoides tiene que usar profilaxis. Entonces, ¿qué les damos? Para neumocistis, trimetoprim, ¿no? Para toxoplasma, igual trimetoprim. Para hongos, fluconazol. Para MUE podemos dar ristatina también, enjuague. Antiviral, también damos a veces antivirales, aciclovir, ¿no? Para evitar herpes, por ahí varicela. Otra cosa importante es la vacunación de estos pacientes. Idealmente deberíamos vacunarlos antes de la inmunosupresión, no siempre es posible, pero también hay otros escenarios donde sí o sí tenemos que recomendar a los pacientes vacunarse. Por ejemplo, VIH, cirróticos, pacientes que no tienen vaso, renales, nefróticos, diabéticos con falla renal o eventos cardiovasculares, neoplasias, sobre todo si son hematológicas, tenemos que vacunarlos. ¿Cuáles sí o sí tienen que ir? Ahí está, se repite el patrón, ¿no? Influenza COVID, hay un montón de influencias en estos días, ¿ah? No sé si les estaba a ustedes, pero yo he visto ya como 10 pacientes con influenza. ¿Ya? Neumococo, sí o sí, neumococo para todos. Tétano, difteria, pertussis, para todos, ¿no? Ya zóster, algunos, por ejemplo, RC tienen que ir zóster, neoplasias también tienen que ir zóster, ¿no? Hepatitis B en RC, en diabetes también hepatitis B. ¿Listo? Y en el caso de los trasplantados, también hay que vacunarlos. Igual, influenza, COVID, neumococo, difteria, tétanos, pertussis van para todos, ¿no? Y los trasplantados también tendrán que recibir sarampión, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado porque como es un virus vivo atenuado, tiene que ser con dosis bajas de inmunosupresión o antes, muchos meses, ni siquiera 6 meses antes del trasplante. Ya si lo trasplantas, ya luego no puedes ponerle porque se te muere el paciente. Más ahora que estamos en época de sarampión, peor. Muy bien. Si reciben inmunosupresores o tienen déficit de complemento o alguna inmunodeficiencia, también tienen que ser vacunados. ¿Ya? Ya este es el resumen, ya se lo realizan en casa. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ahora vamos a preguntar. ¿La lista? ¿Ya está la lista? Ya, al final me pasa. Yo siempre pregunto, ¿las clases han chequeado? También lo pregunto. Yo siempre pregunto, ¿las clases? Ya está todo. Igual se pregunta.
visto, ¿no? Lúpulos, colitis, inmunodeficiencias, inmunosupresores, son las alergias. Sí nos van a ver con relativa frecuencia en su práctica clínica, así que creo que es importante que entiendan un poquito el fundamento inmunológico y sobre todo aprendan a tratarla, ¿no? Si se dan cuenta, como ya les comenté, este año el curso es un poquito más, está orientado más a la clínica, ¿no? El sílabo del año pasado el inmuno era un poquito diferente, así que esta clase que estamos poniendo, pero creo que es importante que la sepan. Entonces las alergias en realidad son reacciones de hipersensibilidad. Pero las hipersensibilidades son de varios tipos, son 4 tipos de hipersensibilidad. Las que están relacionadas a las alergias son la tipo 1, así que pronto el examen. ¿Y tú cómo sabes? Ah, ya. La paya. Sospechosa. Sospechosa, ¿no? No pirateó el examen ya. Igual no se repite nada, ¿sí? No se preocupe. Ya, muy bien. Entonces hay 4 tipos de hipersensibilidad, ¿no? La 1 es las alergias, estas son agudas, son rápidas, son inmediatas, ¿no? Y está relacionado a IgE, ¿no? Inmunoglobulina E. Entonces ahí está la anafilaxia, el asma, las urticarias, todas las alergias. La tipo 2 son las producidas por IgG, IgM, o mediadas por anticuerpos, también le llamamos. Aquí están anemia hemolítica, Wood-Pasteur. La tipo 3 es clásica, ¿no? Inmunocomplejo, o sea, lupus. ¿Ya? Y la tipo 4, que es el tipo celular, ahí está la dermatitis de contacto, esclerosis, diabetes tipo 1, porque está mediada por linfocitos T. Muy bien, entonces, ¿por qué se produce una alergia? La fisiopatología también es muy sencilla, ¿no? Hay un evento, sí o sí un evento externo, y un evento también propio del paciente, o interno, o epigenético o genético. ¿Ya? Entonces, ¿qué favorece que haya una alergia? Cambios en la microbiota intestinal. No solo favorece infecciones, sino también alergias. Por eso, cuando nosotros damos antibióticos a temprana edad, favorecemos alergias. Es un factor de riesgo importante, ¿no? ¿Ya? La contaminación atmosférica, ¿no? Ahora que vivimos contaminados por todo lado, hay más cantidades de alergias, ¿no? Medicamentos, los antibióticos sobre todo, como lo dijimos. Entonces, todo paciente que se expone a una disbacteriosis, una alteración de la microbiota, ya sea por genética, por epigenética, por alteración del medio ambiente, por un microbiota materno diferente, o por la modalidad de parto, obviamente el paciente que tiene cesárea, clásico cesárea, tiene más riesgo de alergias, porque no está protegido pues, por la segunda unidad de la mamá al momento del parto vaginal, ¿no? Por eso que todos los cesáreos, ¿quiénes son cesáreos acá? ¿Bicesariedad? ¿Usted tiene alergia? ¿Tiene repente? A ver, está demostrado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disbacteriosis? Acá está clarita la imagen. Se cambia el patrón de respuesta inmunológica hacia TH2. O sea, predomina TH2. ¿Qué es la producción de TH2 que va a generar? Producción de algunas citoquinas como interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 3. Son las más importantes en el que tienen que acordarse. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, ese patrón TH2 va a activar linfocitos B. El linfocito B, ¿qué hace? Produce inmunoglobulinas. Y dentro de las inmunoglobulinas, ¿cuáles está? La E, que está relacionada a las alergias. Entonces acá está inmunoglobulina E, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, de ahí se genera la activación de alergia y a su vez va a haber activación de mastocitos, por lo tanto, histamina. ¿No? Muy bien. No solo eso, sino hay alteración de otros elementos inmunológicos como el NF-kappa-beta, y este NF-kappa-beta igual va a producir reclutamiento neutrofílico, activación de células dendríticas, de eosinófilos, de los propios CD4. Por eso es que también se produce más generación de alergias. Entonces, dentro de la terapia antialérgica, tenemos varias opciones. Antihistamínicos, que bloquean histamina, ¿no? Tenemos fármacos anti-IgE. Acá está, por ejemplo, omalizumab, IgE. ¿No? Y tenemos fármacos que bloquean las interleuquinas que hemos dicho, que es la terapia biológica. Por ejemplo, benralizumab y mepolizumab son los más conocidos.
bloquean interleuquina 5. La interleuquina 4, dupilumab, bloquea interleuquina 4. Y bueno, no sé, el omalizumab bloquea IgE. ¿Ya? Claro, como hace rato dijimos, ¿quiénes eran importantes en la fisiopatología? Interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 5, IgE, histamina. Pues todos esos puntos podemos bloquearlos como parte del tratamiento que estamos haciendo con alergia. Vamos a revisar algunas cuantas de ellas. Urticaria. Entonces, la urticaria es un espectro de dos entidades. La urticaria, que está limitada a la piel, y el angioedema. Angioedema, ¿no? Está por acá. La urticaria en realidad es una lesión térmica que se va a caracterizar por, como ven aquí, no sé si le bien, son placas de bordes irregulares, centro blanquecino, múltiples y pruriginosas. ¿No? Si han tenido urticaria, saben que pica un montón, ¿no? ¿Ya? Y que son fugaces, puede durar de 30 minutos a 24 horas, normalmente pasa rápido y responden rápido también a antihistamínicos, así que es fácil de tratar. En cambio, el angioedema puede acompañarse de urticaria, o sea, dar lesiones térmicas, como hemos visto, pero su principal característica es la lesión en la cara, o sea, edema en la cara, sobre todo en la parte de los labios, por ahí también en los ojos. Es bien característico. Aquí hay otra sintomatología, por ejemplo, ardor, dolor, y suele ser más lenta su evolución, hasta 72 horas puede desaparecer. ¿Y por qué? ¿Y cuál es otra diferencia? La ubicación anatómica en la piel. Por ejemplo, la urticaria está limitada solo a epidermis, en cambio el angioedema también atrapa o involucra la dermis. Por eso demora más, por eso genera más edema, ¿no? Y con las características clínicas que habíamos visto. Obviamente la fisiopatología ya sabemos, ¿no? Inmunoglobulina E, histamina, interleuquina, ¿cuál es? 4, 5, 3. Ya está. Puede clasificarse en aguda o crónica dependiendo del tiempo. El punto de corte es 6 meses. O sea, menos 6 meses, perdón, 6 semanas. Menos 6 semanas, agudo, y crónico más 6 semanas. ¿Ya? Y la crónica puede ser espontánea o inducible. Entonces hay elementos que sí o sí te van a generar aparición de la urticaria. Ya conocidos, muchos son fármacos, son antibióticos, penicilinas a la cabeza. En segundo lugar, alimentos, mariscos, ¿no? Pues hay un montón, ¿no? Hay gente que se aleja todo. ¿Ya? Al frío, al calor también, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ahora que estamos haciendo frío, está haciendo frío, va a tener más urticaria. O se va a la playa, urticaria. Dermografismo, tú le tocas, le rascas y ya hizo su urticaria, ya mucha. O hace ejercicio, suda, urticaria. ¿No? Entonces siempre cuando hablamos de historia clínica tenemos que investigar por estos desencadenantes. Y si es que ha sido el primer episodio, si ha habido recurrencias, si responden a antihistamínicos, si tiene familia con urticaria, ya si hay otros síntomas, si es que ha habido anafilaxis alguna vez, también hay que preguntar. Obviamente vamos a tener que pedir algunos estudios, ¿no? Igual descartar infección, a veces agentes infecciosos también desarrollan urticaria. Tenemos que pedir BCG, PCR, tenemos que pedir inmunoglobulina E. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que evitar, obviamente, el agente desencadenante, por ejemplo, los alimentos, los fármacos. Tenemos que evitar los AINES porque van a incrementar la producción de leucotrienas y eso va a favorecer la urticaria o liberación de histamina. Tenemos que evitar también alimentos que generan histamina. Aquí están: mariscos, queso, embutido, tomate, berenjena, espinaca, palta, alcohol por 2, por 4, colorantes, conservantes, chocolates, bien, igual es el cadente de migraña. ¿Ya? El tratamiento es farmacológico, prácticamente o básicamente a base de antihistamínicos. Puede darse antihistamínicos de primera, de segunda generación, ¿ya? O combinados. ¿Listo? Ahora está de cuarta, quinta generación, creo que ya hay. Corticoides han sido usados mucho tiempo, pero no se recomiendan actualmente. Su efecto es reducir mastocitos y por tanto inmunoglobulinas también, pero el problema es que hacen efecto rebote.
Por eso no solemos ya dar corticoides, ¿ya? Solo antihistamínicos nada más. ¿Listo? Hay que descartar que no haya infecciones, como hemos dicho, porque algunas infecciones, sobre todo el Helicobacter pylori, puede contribuir a que haya urticaria. Muy bien, a ver, pregunta de examen. A ver. Para los 52 años presenta por primera vez una erupción pruriginosa tipo ABO, diseminada en toda la superficie corporal de evolución fugaz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, Luciano. Así no va a limpiar el examen, hoy es el papel. Es el estómago, no, muy fácil. Por eso ingresan porque la ciencia es fácil. Claro. Muy bien, anafilaxia. Muy bien, la anafilaxia es una igual reacción de hipersensibilidad, pero grave. ¿Ya? Puede estar o no acompañada de urticaria. Lo más común es que no esté acompañada. O sea, no esperes, realmente tenga sus lesiones. Si es que presenta compromiso respiratorio, o sea, disnea, insuficiencia respiratoria, ronquidos o colapso, o sea, shock, o sea, hipotensión. ¿Ya? Después de comer un alimento o de una inyección, ¿no? De un fármaco. Es común, ya lo han visto una vez no lo han visto un shock anafiláctico. Y le pusieron la penicilina, frente a un ejemplo alérgico, bueno, no sabía, creo, y le están poniendo y se cae, pues. La presión 50-20, tienen que intubar, poner adrenalina. Entonces, todo paciente que tenga compromiso respiratorio y hemodinámico cardiovascular, ya tiene anafilaxia. Y como les digo, puede o no estar acompañado de urticaria, o incluso hay síntomas otros como síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea. ¿Ya? No necesariamente están, pero si están igual de dolor abdominal, está en un síntoma de gravedad. Hay varios alimentos, hay fármacos que son los conocidos. Igual la fisiopatología ya sabemos, ¿no? Producción de mastocitos, producción de histamina, producción de leucotrienos, prostaglandinas. Y estos, sobre todo estos últimos, los leucotrienos y prostaglandinas, ¿qué van a generar? Vasodilatación. La vasodilatación produce hipotensión, ¿cierto? Va a producir broncoconstricción, por eso hay sibilantes, por eso hay insuficiencia respiratoria, hay moco intraluminal de los bronquios y hay aumento de la permeabilidad vascular. Y con eso va a traer más eosinófilos, más mastocitos y va a empeorar el cuadro. Entonces, como les dije, no hay que esperar a buscar lesiones en piel porque no necesariamente las tenemos. Tampoco hay que esperar que se parezca el shock. Ya está teniendo por ahí síntomas respiratorios, hay que actuar rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Epinefrina, ¿no? Sí o sí tiene que usarse epinefrina y tiene que darse intramuscular. No vas a poner endovenoso, no matas al paciente y además, como el paciente está chocado, va a tener colapso venoso, no vas a encontrar vena, no vas a poder subcutáneo porque va a demorar mucho, entonces tiene que ser intramuscular. Normalmente es en el muslo, el vasto anterolateral, y todo lo demás, o sea, antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores, todo lo que quieras darle, ese es coadyuvante, segunda línea y después. Siempre primero es adrenalina y luego ya todo lo demás. Estabilizas y ya puedes dar todo lo que quieras. Muy bien, este es el resumen. A ver, agricultor de 38 años, sufre picada de abeja, luego del cual presenta urticaria aguda, disnea y shock. Al examen, estridor laríngeo, síntomas respiratorios, sibilantes. Pues, bueno, obviamente eso es el diagnóstico, ¿no? Shock anafiláctico, clarísimo. ¿Cuál es el medicamento más urgente? Tampoco va a venir así, muy sencillo. Bien, rinitis. Rinitis también es bien frecuente, es una forma alérgica, no tan grave como las anteriores, en realidad es bastante leve, pero molestosa. Y sobre todo que se asocia a otras comorbilidades, como asma, dermatitis atópica, por ejemplo. ¿Ya? Igual, fisiopatología es lo mismo, ¿no? Inmunoglobulina E, histamina, mastocitos, IL4, L5 y IL3. ¿Ya? Se clasifica ya sea por temporalidad estacional, o sea, a veces obviamente que solo les da durante la primavera o el otoño, o perenne, o sea, todo el tiempo estamos con rinitis. Y eso está asociado a otras cosas como ácaros, animales, caspa, etc. O por frecuencia, puede ser intermitente, cuando te da menos de 4 veces por semana, menos de 4 semanas al año,
o persistente cuando es al revés, ¿no? Más de 4 días a la semana o más de 4 semanas al año. Como les dije, está asociado a otras comorbilidades, incluso migraña. La migraña tiene cierto efecto vasomotor que puede estar ligado a algo a la inmunidad, ¿no? Muy bien. Creo que tienes que practicar en migraña. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Muy bien, igual la fisiopatología es lo mismo, pero lo mismo en todas las alergias, ¿no? Patrón TH2, IgE, IL4, IL5, IL3, histamina, leucotrienos, prostaglandinas. No vamos a chambear mucho. Factores protectores. Como ya dijimos, parto vaginal te protege. Lactancia materna te protege porque te pasan inmunoglobulinas. Contrariamente a lo que siempre piensan o nos han dicho, la exposición temprana a mascotas sí te favorece. Pero si la preguntan tardíamente, bueno, tu perrito va a estar tarde, ya más bien ya no tanto, ¿no? Porque ya estás expuesto a otros elementos como contaminación, etc., que más bien te van a empeorar tu rinitis. Entonces, si quieren evitar rinitis, pongan a sus mascotitas tempranamente, a sus hermanitos, los primitos o algo así. Factores de riesgo, como ya les dije, antibiótico temprano, porque produce bacteriosis. La vida urbana, porque acá todo es más contaminado, ¿no? Humo por todo lado, la cesárea, historia familiar. Muy bien. El diagnóstico es clínico, ¿no? Y hay 3 características bien importantes en la rinitis. Una de ellas, no sé si han visto las ojeras. Estas ojeritas. Yo tengo rinitis, les muestro in situ. Eso se llama, bueno, son ojeras por alteraciones vasomotoras, pero también hay un signo, que se forma como un pliegue, ¿no? El pliegue de Denny Morgan se llama, ¿ya? Otra cosa característica es que el paciente siempre está rascando, le pica la nariz, ¿no? Comienza a rascar. Y otra cosa, es que ustedes ya todavía se van a ver, revisan la mucosa nasal, es una mucosa rosa pálida, o sea, la parte de adentro de la nariz está pálida, ¿ya? Entonces, ahí pueden darse cuenta. ¿Qué más? Usamos el gol estándar es el skin prick, que no es para todas las alergias, ¿no? Te comienzan a poner alergenos, o sea, digamos, alofri o ácaros, etc. Y ven a cuál respondes, o sea, cuál se hincha más y se supone que es alérgico a eso, ¿no? Incluso ahora los alergólogos te dan vacunas, ¿no? Digamos, tú eres alérgico al ácaro, te fabrican una vacuna contra el ácaro. Te la ponen y hasta como que reduces tu estado alérgico, ¿ya? Es importante, además, descartar comorbilidades, como les he dicho, porque muchos de los pacientes con rinitis tienen asma, entonces hay que tratar también el asma. ¿Y cuál es el tratamiento de la rinitis? Antihistamínicos, pero el igual estándar es corticoides intranasales, ¿no? Fluticasona, principalmente, es el más conocido, ¿no? Es el que tenemos a la mano en el país. ¿Ya? Y si es que no, hay otras opciones. Montelukast, que es un antileucotrieno, o los fármacos de terapia biológica. ¿Como cuáles? Ahí lo olvidaron. Los que bloquean por las interleuquinas 4 o 5, y los que bloquean la... Esa es mi pregunta de examen, ¿ah? Tenés que revisar, ya dije. Aquí es. Y ahora vamos a hacer para que no diga. Y luego, ay, no me han enseñado. Ya está. Dupilumab, benralizumab, que es interleuquina 5, benralizumab, ¿no? Omalizumab, dije, ya no voy a preguntar esto, porque ya pregunté, pero no se puede repetir. Muy bien, ya. Entonces también podemos usar esta terapia, ¿no? Terapia biológica. Nos quedamos acá, ¿no? Ya. Igual siempre, como dice ahí, tratar la nariz para proteger el pulmón, ¿no? Porque tienen alta incidencia de asma. Para terminar, no voy a hablar mucho porque hay una clase de asma en medicina 2, que supongo que hablarán todo esto, sobre la parte inmunológica, que es importante. Actualmente el asma la dividimos en dos patrones, dos fenotipos. El fenotipo tipo 2 alto, o sea, eosinofílico, que es el conocido por todos, ¿no? Que responde a corticoides, básicamente basado fisiopatológicamente en inmunoglobulina E, ¿ya? Predominan eosinófilos, igual, interleuquina 4, 5, 3, para no cansarnos de repetir. Pero hay un asma
que es un poquito diferente, que es el asma tipo 2 bajo, que principalmente predominan neutrófilos, ¿ya? Y hay otras interleuquinas, como interleuquina 17. Y este suele no responder al tratamiento, sobre todo corticoideo. Bueno, acá está tipo 2 alto eosinofílico, igualito, ¿no? Se produce el patrón TH2, eso genera interleuquina 5, 4, 13, activación de eosinófilos, activación de células B con producción de IG. El patrón tipo 2 bajo está asociado a virus, a obesidad, a contaminación atmosférica. El patrón es TH1 y TH17 principalmente, por eso genera interleuquina 17. Y como les digo, no responde a corticoides. Acá están las diferencias igual, en lo que hemos dicho. Y pues acá está otra vez el resumen, los tips del día. Hay otras alergias, no hemos tocado, ¿no? Hay alergias a alimentos, hay alergias a primeros insectos, hay dermatitis atópica también hay. Al látex, al preservativo también hacen alergia a algunos pacientes. Hay veces que hacen alergia hasta la adrenalina, ya, pero ya. Ese compa ya está mal. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada más que darle. Soporte mecánico, ventilación mecánica y los opresores, ¿no? Pues, bueno, obviamente, como ya saben, también supongo habrán preguntado, yo mando artículos y de ahí pregunto, ¿no? O sea, acá tienen que revisar 3 pequeñeces de artículos, 50 hojas cada uno, mucho, en inglés, lo que practiquen su English, portugués. No, son poquitas hojas, por favor. ¿Poquitas? Sí. En inglés. Pero no meten a ChatGPT lo va a traducir, pues. Sí. Bueno, leen, tienen que leer en inglés. Ya, yo soy francés, les traigo también, les mando francés. ¿Portugués? ¿Chino? Ya, en chino. Bueno, acá está Milhouse. A Milhouse le pasaba todo, ¿no? Hasta a Gedema le dio Milhouse. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces yo pregunto, tenemos tiempo. Pero si siempre pregunten, es que es para revisar. Sí, ¿dónde está la lista? Acá está Carla. ¿Dónde te vi? ¿La lista? Ahí estás. ¿Dónde está la segunda parte? Chicas, ¿me han apuntado? Nunca me llegó la lista. Nunca me ha llegado la lista. A ver. Ya, Carla, tú primero, Carla, me va a llegar. Ya fue lo que yo. Pero por nuestra culpa. Ahorita lo llamo. Carla. A ver, Carla, empecemos con la primera parte, sepsis. Ya. ¿Qué elementos están involucrados en la fisiopatología de la sepsis desde el punto de vista inmunológico? Dame 2. Ya, se sopla uno, notele ya, notele. Y vamos a ver el examen teórico práctico, más bien estoy acá haciendo el recordatorio. Por eso me preocupaba que tiene más que completar. Pero siempre me pregunto en la final de la clase. Son las fijas para la vida, no sé. La Carla, ¿qué más? En Natalia, ¿qué más? Carla, no puede ser, delegada. Me fallaste. Ya, María Pastor, ¿dónde está María? ¿Quién es María Pastor? La falta, ¿no? Está ya. A ver, María, ya la misma pregunta. Parte de Natalia, ¿qué más participa desde un punto de vista inmunológico? Está fácil, yo lo repetí 100 veces, creo. Complemento, la coagulación, ¿qué más? La tormenta de citoquina. Por eso se llama un estado de inmunotrombosis. Milagros, ¿dónde está Milagros Navarro? Milagros. 2 causas de coagulación intravascular diseminada. Regalados, ya ni
Ya ni en Navidad les dan tanto. Ya. ¿Qué? Sepsis, ¿por qué gérmenes principalmente? Gram negativos. Muy bien. Marjorie, está Marjorie. A ver, ¿qué exámenes de laboratorio encuentro alterados en un SIT? Que me hacen diagnóstico del SIT. Marjorie, vamos, Marjorie. ¿Qué exámenes están alterados en la coagulación intramuscular diseminada? Plaquetopenia, ya, muy bien. ¿Qué más? Otra más. ¿Procalcitonina? No, no tiene nada que ver. Nicole, ¿quién es Nicole Lazo? Nicole. ¿Cuál más? Dímelo de aumentado, muy bien. ¿Qué más? Los plaquetopenia, dímelo de aumentado. ¿Qué más? Faltan 3 o 4. 3. Ya consume factores de coagulación, ¿no es cierto? Por lo tanto, fibrinógeno disminuido. Se va a preguntar, pero contando. Ya, muy Fátima. Otra más. En el nefrotitis sangre periférica, ¿qué encuentras? En el SIT. En el nefrotitis sangre periférica. Lo hemos dicho, ¿ah? Esquistocitos, pues. Es como una anemia hemolítica, ¿no? Claro. Luciana, ya. Anda, tu parte 2 dices, ¿no? Ya. Ya, Valeria, entonces desde el inicio, Valeria. A ver, Valeria, ¿qué te pregunto? Ya, ninguna deficiencia tiene que ser. Ninguna deficiencia. Ya. Una causa de ninguna deficiencia humoral secundaria. Facilito. ¿Hay? Rituximab, pues ya, rituximab. Ya, una celular, ya, una celular. ¿Qué tienes que pensar? VIH, ¿qué vas a decir? Todos los que hemos dicho, corticoides, tacrolimus, ciclosporina, diclofenolato. Ya, Camila Morales. Parte 2. Ya, Luciana. No, Luciana Rodríguez. Luciana, tú me estás al inicio, a ver. Entonces, un germen que se asocia con una deficiencia humoral. Regalado. Te tocó con neumonía. ¿Cuál más? Hemófilos, aureus, llama. Abigail. Es Abigail. No la veo, Abigail. ¿Dónde está? Ya, me falta entonces. F. ¿No está? Milagros, no chaca. Milagros. Una causa de inmunodeficiencia del complemento. Primario o secundario. Grupos. Muy bien. La gran Rose, a ver, Rose. ¿Qué has dicho? Pero no me pasó las horas secundarias. Pero como esa chupamos, ¿ves? Y arroz, a ver. Ya. ¿Qué efecto produce la hiperglicemia? O sea, ¿por qué causa ninguna deficiencia? Ya? No sé. Ya, pues la hiperglicemia, hemos dicho, produce activación de las vías de los polioles, y eso genera inflamación por un lado, por otro lado la propia hiperglicemia bloquea rodamiento, bloquea quimiotaxis, bloquea fagocitosis, ¿no?
Por eso los diabéticos, Vicky, los diabéticos, ¿qué infecciones tienen? ¿Qué hemos dicho en clase? ¿Qué es eso? Cándida, hongos. Jimena con G, te vi durmiendo, Jimena. En la parte que estabas durmiendo era de... A ver... Ya no sé, no me acuerdo qué parte estabas durmiendo, pero ahí estabas. A ver, ¿qué nos falta? No hay ninguna deficiencia. Ah, ya. En ninguna deficiencia común variable, ¿cómo están las inmunoglobulinas? Opción A, aumentadas. Opción B, normales. Opción C, disminuidas. Opción D, llamen un médico. Llamen un médico. Opción D, Dios mío, señor, sálvame. ¿Dijo baja? ¿Dónde? No he escuchado. Que lo he hecho tan bajo que no he escuchado. Dania se acaba con el nota, ¿no? Sí. Ya, Dania, ¿cuánto preguntar de algunas deficiencias? Ah, ya. La ciclofosfamida, ¿qué inmunodeficiencia produce? ¿Humoral? ¿Celular? ¿Mixta? Mixta. Muy bien, Suriel. Entonces, si yo tengo... ¿Ya me los gérmenes? Si yo tengo un paciente que le damos rituximab, por lo tanto le generamos una inmunodeficiencia, ¿qué tipo? Humoral. Humoral, ¿qué germen es posible que yo encuentre en su cuadro infeccioso? ¿Por qué germen sospecharías? Ya encapsulados. Ya. ¿Cuáles son los encapsulados? No, estreptococo. ¿Cuál más? Hemófilos, muy bien. Aureus. Muy bien, Sofía. Luciana Cuela. Ahí está, Luciana. A ver. ¿Otra alguna deficiencias? Esta creo todas, ¿no? Ya van a facilita ya. Tacrolimus. ¿Qué infección, por qué germen puede producir? Dame un germen nada más. Tacrolimus es un anticarcinolítico, por lo tanto va a producir activación de leucocitos T. Ya está. Entonces, si altera leucocitos T es una inmunodeficiencia tipo celular. Entonces, ¿qué germes están asociados a la inmunodeficiencia celular? Tuberculosis, micobacterias. Micobacterias, decía. Andrea Chirinas, ¿dónde es Andrea Chirinas? ¿Dónde está Andrea? Yo no la veo. ¿La viendo? Que la hiciera. Por dos. Ya. Muy bien. Ariana González. ¿Dónde está Ariana? Ariana, a ver. Ya. Ya, profilaxis contra la fascia, contra la neumocistis. ¿Qué fármaco vas a usar? Vamos, Ariana. También está durmiendo Ariana, igual que Jimena. Sulfametoxazol, pues. Sulfametoxazol. Ya no la tenía que ver, ¿ah? Se supone que vemos eso en... bueno, hacemos la serie de prácticas de inmuna, ¿no? Pero bueno, ya hemos hecho de inmuna, ya. Hemos avanzado. Muy bien. Mariano, a ver qué te pregunto, Mariano. Algo sencillo nomás. Ya. Alergia. Un factor de riesgo para tener alergias. No, factor de riesgo, ¿ah? Factor de riesgo. Sí,
sale. Muy bien. Ahora sí vamos con Luciana. No, pero si no respondiste, hecho que segunda parte. La Luciana, a ver. Una interleuquina asociada al herpes. Ya. Camila. Una inmunoglobulina C. Fácil. No, que no sabe. ¿Es que sí? Es que yo estudio bastante. Veo precarias. Es mi tema. No te lo creas por Pasión. Muy bien. Alessandra García. Ya, pues ya está regalado. Un bloqueante, un fármaco que bloquea, de terapia biológica, que bloquea IgE. Omalizumab. Daniela Delgado. Daniela, a ver. Tratamiento de la anafilaxia. Adrenalina, ya, muy bien, Daniela. Renato Heredia. Tres síntomas asociados a anafilaxia. Estirón laringio, ¿qué más? Edema. ¿Edema de qué? Edema. No necesariamente, ¿no? Pero ¿cuáles son los más importantes? Porque tienes que ver sí o sí. Hemos dicho en la clase. My Lord, estás. Ya, lo mismo, pero síntomas asociados a shock anafiláctico. ¿Cuáles son los dos más importantes? Tienes que acordarte. Los que vas a ver, si pacientes te van a morir en tus narices si no haces nada. Ya, compromiso respiratorio, muy bien, ¿qué más? Andrea Garico, Andrea, ahí estás. ¿Cuál más? Ya, cardiovascular, hipotensión, shock, pero shock anafiláctico, fácil. Tatiana, ¿qué falta? Ah, ya. ¿Cómo es el patrón T2 alto del asma? ¿Qué célula predomina? Ya, fácil, ya. ¿Qué célula? ¿Qué? Neutrófilos, no son neutrófilos. Anaílica. Anaí, ¿qué célula predomina en el patrón T2 alto del asma? Mucho acabo de decir en ese minutos. Renato. Otra vez feo. ¿Qué célula predomina en el patrón T2 alto del asma? ¿Qué? No, ¿qué células? ¿Qué células? No, los sinóficos. ¿Quién falta? Diana, Bellido. ¿Quién tiene apellido? Ah, y también se ha jugado. Allá. ¿Está en el baño también? ¿2 horas? Una foto. Ya. El patrón tipo 2 bajo. Neutrófilos, neutrófilos. Ya, no está Abigail, no está Andrea Chirina, se han jugado. ¿Quién más faltaba? ¿Quién más ha jugado? Que no está, no la veo, pero no la veo Andrea Chirina. No veo Abigail tampoco. No hay Abigail. Entonces, segunda ronda, segunda vuelta. ¿Sí? Estamos repasando la clase.
ver, ¿qué preguntas? Chacochaje pequeño todavía. ¿Cuál es la única inmunodeficiencia primaria en la que una mutación somática espontánea puede revertir para sufrir una enfermedad? ¿Puede revertir qué? Parece que es la enfermedad. Ah, esa va a preguntar en examen. Pero a ver si es Parcialmente la enfermedad puede revertir. Genética, es congénita, ¿no? Y una cosa como un variable, porque das hemoglobulinas y revierte y disminuye la hemoglobulinemia. Sí, ¿es cierto? Claro, porque era que tiene tratamiento, pues. O sea, ninguna cosa como un variable tiene tratamiento porque das inmunoglobulina. La combinada grave, bueno, tiene trasplante, ¿no? Pero no todos llegan a trasplante, se mueren antes. A 20 para mí no es bien. Muy bien. Las preguntas de ChatGPT así las voy a preguntar yo. A ese nivel. Si lo ponen in front. Actúa como docente de inmunología, nivel experto. Y hazme 10 preguntas, caso clínico de 50 hojas. Tipo MIR de España. Pero ustedes son de la Católica, una universidad que está, ¿cómo se dice? Acreditada, acreditada, por favor, tienen que dar la talla. Muy bien. Ya saben, los artículos tienen que revisarlos. ¿Qué son los artículos? Método de 2024, ese 2025, ese 2025, próximamente 2022, próximamente 2027. ¿Cuántas preguntas van a venir de esta categoría? No sé, las que sean necesarias. Acabo de reparar toda la clase, en 10 minutos me reparar toda la clase. Es lo que tienen que saber. Es más, ahora están. Claro. Las que tienen esfera de dragón de 4 estrellas son las que tienen que saber sí o sí. No, para la vida. Yo pregunto el artículo, ya les he dicho. Que lee, que no, ya aprendimos. Para no decir. La queso. ¿Qué robó? Ya. ¿No hay preguntas? Nada, ¿todo han entendido? A ver, vamos a ¿Y buenas personas habían entendido? ¿Cómo que no? Si puedo repasar. ¿Tenemos tiempo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Empezó 10 minutos antes. Como 15 minutos antes. Ya, de los segundos profesores como decimos, tiene que saber esto, nada más. Esto, ese mismo. Ah, no, señor, no vas a preguntar, porque no esa clase. Es lo que tienen que acordarse. ¿Dónde bloquean? Vamos a repasar igual ahorita. Ya. No, ¿qué tiene derechos de autor? ¿Qué foto? Ya, para piratear nomás, ustedes vivos son. Podrán pintar el link abajo, ¿no? Cuando estén vendiendo se tienen que acordarse sí o sí los checkpoints, ¿sabes? ¿Dónde bloquean? Calcineurina, me ha costado hacer estas diapositivas. La calcineurina, ciclosporina y tacrolimus. Interleuquina 2, corticoides. M2, celulimus, everolimus y antiproliferativos, ciclo celular, cetoprina y cofenalato. ¿Ya? Ya la próxima semana supongo que van a haber pacientes con vasculitis, con lupus. Ahí tienen que repasar esto pues, para la práctica. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, vámonos.